Pensemos en cualquier gran empresa, en cualquier imperio comercial que conozcamos. Todo, absolutamente todo, arrancó con una simple idea. Pero, ¿cómo se pasa de esa chispa inicial a una estructura que de verdad funciona y perdura? Bueno, la respuesta, en gran parte, está en la forma legal que se elige para el negocio. Ok, entonces, uno tiene una idea que parece brillante. La pasión está a tope, la energía también, pero el siguiente paso puede ser un laberinto. ¿Cómo se convierte ese concepto en una entidad comercial real, sólida y que pueda crecer? Y ojo, porque aquí está el verdadero meollo del asunto. Elegir la estructura legal de un negocio no es simplemente llenar papeles o un trámite burocrático. No, es poner los cimientos sobre los que se va a construir todo. Afecta los impuestos, la responsabilidad personal y, lo más importante, la capacidad de crecer a futuro. A ver, arranquemos por el principio, ¿no? El camino desde esa idea hasta un negocio formal casi siempre empieza por las formas más sencillas que existen. Los dos puntos de partida más comunes son, por un lado, la empresa unipersonal, donde una persona es el negocio, y por el otro, la sociedad, que es básicamente lo mismo, pero con dos o más socios. Ambas son súper fáciles de empezar, con costos muy bajos. Suenan geniales, ¿verdad? Pues esconden un riesgo enorme. Y aquí es donde la cosa se pone seria. En estas estructuras tan simples, el dueño o los dueños tienen lo que se conoce como responsabilidad ilimitada. Es clave entender estas dos palabras. Significan que la riqueza total de la persona, sus ahorros, su casa, su auto, todo, puede ser utilizada para pagar las deudas del negocio si las cosas salen mal. Imagínense esto. No hay ninguna pared, ningún muro de separación legal. Si el negocio quiebra y deja deudas, los acreedores pueden ir directamente tras los bienes personales de los dueños. El auto, la casa, los ahorros, todo está sobre la mesa. Es un riesgo que, como se pueden imaginar, frena muchísimo el crecimiento. Entonces, ¿cómo se protegen los emprendedores para que sus ideas puedan crecer a gran escala sin arriesgarlo todo? La respuesta es una invención financiera que, la verdad, es brillante. La corporación. Una corporación es una entidad legal por sí misma. Pensemos en ella como una persona artificial totalmente separada de sus dueños, que son los accionistas. Y esto crea ese muro, ese cortafuegos del que hablamos. La palabra clave aquí, la magia de todo esto, es responsabilidad limitada. Esto significa que los dueños solo arriesgan el dinero que invirtieron en la empresa y nada más. Ahora, fíjense en esto que es súper interesante. Si miramos la cantidad de empresas que existen, la gran mayoría, un 75%, son negocios de un solo dueño. Las corporaciones son solo una cuarta parte. Uno podría pensar que los negocios pequeños dominan el mundo, ¿no? Pero esta es solo la mitad de la película. Pero miren lo que pasa aquí. Cuando cambiamos la perspectiva y vemos quién genera el dinero de verdad, la historia da un giro de 180 grados. A pesar de ser muchísimas menos en número, las corporaciones, ese pequeño 25%, generan un increíble 80% de todos los ingresos. Una locura. Y esto nos muestra el poder brutal que tiene la estructura corporativa. No es solo para protegerse, es el motor que permite escalar, el vehículo que transforma una buena idea en un imperio, porque es capaz de juntar grandes cantidades de capital y, sobre todo, de perdurar en el tiempo. Ok. Vamos a meternos un poco más a fondo en qué significa este riesgo en la vida real, porque créanme, entender la diferencia entre responsabilidad limitada e ilimitada es fundamental. Miren, al final del día, todo en el mundo de los negocios y las finanzas se reduce a este balance. Uno asume ciertos riesgos con la esperanza de obtener una recompensa, una rentabilidad. La estructura que se elige para la empresa define exactamente qué tan grande y personal es ese riesgo. Veamos un ejemplo práctico con una sociedad de responsabilidad limitada, o SRL. Digamos que un socio invierte $50,000. Si la empresa quiebra con deudas de $500,000, ¿qué pierde ese socio? Pues únicamente su inversión inicial de $50,000. Su casa, su auto, sus ahorros personales, todo eso está a salvo, completamente protegido detrás de su escudo legal. Ahora vamos al otro lado de la moneda, una sociedad con responsabilidad ilimitada.
Si esta empresa quiebra con deudas de 5 millones, los acreedores pueden exigirle el pago completo a cualquiera de los socios. Pueden ir por sus casas, sus autos, vaciar sus cuentas bancarias, por todo, hasta que la deuda quede saldada. La diferencia es abismal. Entonces, para que quede súper claro, la elección de la estructura legal determina si hay un escudo protegiendo la vida personal de los dueños o si, por el contrario, se está apostando absolutamente todo. Es la diferencia entre perder una inversión y, literalmente, perderlo todo. Ok, entonces la estructura corporativa nos soluciona un problemón, el del riesgo, pero, como todo en la vida, nos abre una nueva caja de Pandora, la separación entre quienes son los dueños de la empresa y quienes la dirigen día a día. A ver, ¿cómo funciona esto? Es bastante simple en realidad. Arriba de todo están los accionistas. Ellos son los verdaderos dueños. Ellos eligen a un consejo directivo para que los represente, y este consejo, a su vez, contrata a los gerentes profesionales, como el director ejecutivo o CEO, para que se encarguen de las operaciones diarias. Y esta separación, justamente, es la que crea lo que en finanzas se conoce como el problema de agencia. La pregunta clave es, ¿los intereses de los gerentes, que son los agentes, están siempre alineados con los de los dueños, que son el principal? La respuesta corta es, no siempre. El objetivo de los accionistas es simple, maximizar el valor de su inversión, que la empresa valga más. Pero los gerentes pueden tener otros intereses, ¿no? Su propio sueldo, el prestigio, la seguridad de su trabajo. Este posible conflicto de intereses es uno de los desafíos más importantes de las finanzas corporativas modernas. Bien, ya vimos que la corporación nos protege y nos permite crecer. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el gran objetivo de todo este andamiaje, de toda esta estructura? Es que una corporación es mucho más que un escudo legal. Hay que pensarla como el vehículo que permite acceder a las grandes ligas de las finanzas, vender acciones, emitir bonos, conseguir capital a gran escala. Es lo que convierte las ideas en imperios. Y esta cita, la verdad, lo resume todo de una manera espectacular. No se trata solo de generar ingresos o de ganar dinero por ganar dinero. Se trata de crear valor real y duradero. Y eso solo pasa cuando las recompensas de una idea son más grandes que los riesgos que se tuvieron que tomar para llevarla a cabo. Al final, todo esto se reduce a una pregunta fundamental. La estructura que se elige, las decisiones que se toman, todo gira en torno a gestionar ese delicado equilibrio entre el riesgo y la recompensa. La pregunta que queda flotando es, ¿qué riesgos vale la pena tomar? Entender ese balance es, sin duda, el primer paso para construir algo que de verdad perdure.